Durante unas vacaciones familiares, los padres de mi esposo insistieron en que me sentara en una mesa aparte. Nadie me habló durante todo el viaje. Cuando le pregunté a mi esposo, se encogió de hombros. Es simplemente su manera de hacer las cosas, dijo. Yo sonreí y respondí, perfecto, yo también tengo mi manera. A la mañana siguiente descubrieron lo que había hecho y entraron en pánico. Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí, los pequeños comentarios, las miradas desdeñosas, la forma en que siempre me trataron como si fuera un detalle sin importancia en mi propio matrimonio. Pero los ignoré porque amaba a mi esposo. Mark, pensé que si seguía intentando, si continuaba siendo paciente, las cosas cambiarían. En lugar de eso, me encontré en unas vacaciones familiares que se suponía iban a ser un viaje divertido y relajante a Hilton Head, Carolina del Sur, pero se convirtió en otra cosa, algo que nunca olvidaré. Acabábamos de llegar al resort. Era un lugar hermoso, del tipo que se ve en revistas de viajes, arena blanca, palmeras, el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Estaba verdaderamente entusiasmada. Pensé que tal vez, solo tal vez, este viaje sería diferente, que Richard y Susan, mis suegros, por fin me aceptarían, que nos sentaríamos juntos, reiríamos y nos uniríamos como familia. Me equivoqué. La primera noche fuimos a un buen restaurante para cenar. El camarero nos condujo a una mesa larga, perfectamente preparada para nuestro grupo. Justo cuando estaba a punto de sentarme al lado de Mark, Richard habló. «Oh, debe haber un error», dijo, negando con la cabeza. «Ella necesitará su propia mesa». Parpadeé, pensando que debía haber escuchado mal. «¿Disculpa?», dije. Susan ni siquiera levantó la vista del menú. Es como solemos hacer las cosas. Miré a Mark, esperando que dijera algo, que señalara lo ridículo que era, que yo era su esposa, no una extraña cualquiera. En cambio, él simplemente suspiró y se encogió de hombros. «Es simplemente su manera», murmuró. Así que me senté sola en mi propia mesa. Debí haberme marchado justo en ese momento. Me quedé, pensando que quizás se trataba de una tradición extraña, algo que sucedía una sola vez. A la mañana siguiente, me desperté temprano, lista para ir a desayunar con la familia. Bajé al restaurante del hotel, esperando verlos allí, aguardándome. Le envié un mensaje de texto a Mark, sin respuesta. Estuve deambulando casi media hora antes de que por fin los encontrara, ya sentados en una mesa grande, a mitad de la comida, riendo y charlando como si nada estuviera mal, como si yo no existiera. Me acerqué confundida. «¿Por qué no me avisaste que ya estaban aquí?» Richard apenas levantó la vista. «Asumimos que te darías cuenta. Es como hacemos las cosas». Él ya estaba comiendo, comportándose como si fuera totalmente normal. Ese fue el momento en que me di cuenta de que yo no formaba parte de su familia. Nunca lo había sido. Y Mark, él no estaba de mi lado. El resto del viaje siguió el mismo patrón. En cada comida, me sentaba sola. En cada actividad grupal, convenientemente se olvidaban de avisarme. Se fueron a un tour privado en bote. Me enteré cuando vi sus fotos en Instagram. Hicieron una cata de vinos. Solo me di cuenta cuando pasé junto a ellos en el vestíbulo, arreglados y saliendo por la puerta. Más tarde le pregunté a Mark, ¿podrías haberme escrito un mensaje? Dije, tratando de mantener la voz serena. Él volvió a suspirar, como si yo fuera la problemática. Es simplemente su manera. Esa fue la única respuesta que me dio. Hacia el cuarto día, me di por vencida. Dejé de intentarlo, dejé de preguntar. De acuerdo, porque yo también tengo mi propia manera de hacer las cosas. Esa noche, mientras ellos salían a beber y a celebrar sus perfectas vacaciones familiares, regresé a la habitación del hotel y me puse manos a la obra. Ya no se trataba de sentarme en una mesa separada. Estaba a punto de separarme por completo de la situación, y ellos iban a notarlo. Abrí mi correo electrónico, revisé las confirmaciones de las reservaciones y me puse a trabajar. Porque, ¿adivinen qué? Yo había reservado todo. El coche de alquiler, con mi tarjeta de crédito, la reserva de la cena, el día de spa en el resort que Susan llevaba semanas esperando. Cancelé todo, una por una. Borré sus planes del mapa, su coche de alquiler, fuera. Su elegante cena en el restaurante junto al mar, no sucedería. Incluso llamé al spa y avisé amablemente que Susan no se presentaría. Luego hice mi maleta, tomé el coche de alquiler y me marché. Mientras ellos brindaban, celebrando sus perfectas vacaciones, yo ya estaba conduciendo por la autopista en dirección a Charleston. Reservé una suite de lujo para mí, pedí servicio a la habitación y me senté en el balcón contemplando el océano, finalmente en paz. Mientras tanto, de vuelta en Hilton Head, el pánico empezaba a apoderarse de ellos. Desperté en Charleston sintiéndome renovada por primera vez en días. La brisa marina se colaba en mi habitación de hotel mientras sorbía mi café. Me estiraba en una cómoda tumbona y contemplaba las olas. Entonces, mi teléfono empezó a vibrar. Lo dejé sonar. Luego Richard. Me imaginé el momento exacto en que se dieron cuenta de lo que había pasado. Richard, levantándose de la cama, somnoliento y refunfuñando, solo para encontrarse al gerente del hotel en la puerta. «Señor, parece que hay un problema con su reservación». Susan, en pleno estiramiento, girando para tomar su teléfono, dispuesta a revisar el itinerario del día, solo para encontrarse con una serie de correos electrónicos de cancelación. Mark, frotándose las sienes, confundido, todavía medio dormido, escuchando cómo la voz de su madre pasaba de una leve irritación a un grito furioso. Unas horas después, cuando finalmente me cansé del silencio, revisé mis mensajes. «Mark, tienes
Tienes que arreglar esto ahora mismo. Decidí contestar su siguiente llamada, solo por diversión. ¿Qué demonios haces ahí? Disfrutando de mis vacaciones. De fondo, podía oír las voces. A Susan gritándole al personal del hotel. A Richard soltando blasfemias. Cancelaste todo, dijo por fin Mark, con la voz más baja, como si aún no pudiera creerlo. Teníamos planes. Nos dejaste tirados. Oh, no, dije, con la voz cargada de falsa preocupación. Silencio. Casi podía escuchar cómo iba uniéndolo todo, dándose cuenta de que acababa de utilizar sus propias palabras en su contra. Ustedes querían que estuviera separada, continué, así que les di lo que querían. Esto es una locura, espetó, y colgué. Más tarde me enteré de lo mal que les fue. Con el hotel completamente lleno, tuvieron que apresurarse para encontrar otro lugar donde alojarse. Terminaron en un motel destartalado al borde de la carretera, a unos 20 minutos del resort, de esos con luces parpadeantes y un olor extraño en el ambiente. Sin auto de alquiler, tuvieron que usar Uber para todo, pero Hilton Head no está precisamente lleno de conductores de rideshare, y la elegante cena de la que Richard había estado presumiendo durante semanas. El aire salado de Charleston olía a libertad. Me recosté en la tumbona de mi balcón privado, con una copa de vino en la mano y el sonido del océano acompañando mi respiración. Por primera vez en días, sentía algo parecido a la paz. No era felicidad, ni satisfacción completa, pero sí una calma desconocida. Mi teléfono vibraba sin parar. Sabía exactamente quién era. Mark, dejé que sonara. No tenía ninguna intención de contestar, pero la insistencia era casi cómica. 5, 6, 7 llamadas seguidas. A los pocos minutos comenzaron a llegar los mensajes. Mark, ¿qué demonios hiciste? Mark, mis padres están furiosos. Cancelaste todo, ¿no? Mark, no podemos ni siquiera rentar un auto. ¿Es en serio? Solté una risa baja y bebí un sorbo de vino. Por supuesto que era en serio. Después de una pausa, otro mensaje llegó. Mark, por favor, dime dónde estás. Oh, ahora era por favor. Qué conveniente. Ignoré el mensaje y en su lugar, abrí mi aplicación bancaria. La satisfacción de ver que cada cargo de la tarjeta había sido reembolsado me hizo sonreír. Ellos podían arreglárselas solos. Apagué el teléfono y me estiré en la tumbona. No iba a dejar que nada ni nadie arruinara mi noche. A la mañana siguiente, lo primero que hice al despertar fue revisar mis mensajes. Como lo esperaba, la situación en Hilton Head no estaba mejorando para ellos. Había nuevas llamadas perdidas, algunas de Richard y otras de Susan, pero lo que más me interesaba era el correo que Mark me había enviado a las 3:47 a.m. Lo abrí con calma, disfrutando cada palabra. Asunto, hablemos. No entiendo qué está pasando contigo. Mis padres están molestos, sí, pero ¿hacía falta esto? No sé si crees que esto es una especie de juego, o si estás intentando hacerme pagar por algo, pero lo único que lograste fue ponernos en una situación ridícula. Susan tuvo que pagar de su propio bolsillo una reserva de última hora en un motel que apestaba a cigarro. Mi padre casi le grita al gerente del hotel cuando le dijeron que su spa estaba cancelado. ¿Por qué harías algo así? Esto se nos fue de las manos. Por favor, dime dónde estás. Quiero hablar contigo. Me imaginé la escena con lujo de detalle. Richard y Susan furiosos. Mark frotándose las sienes con frustración. La sensación de caos mientras intentaban recomponer los pedazos de su perfecta estadía. Saboreé cada segundo de esa imagen antes de escribir una respuesta. Asunto. No hay nada que hablar. Yo simplemente hice las cosas a mi manera. Presioné enviar y sonreí. No había marcha atrás. El día transcurrió en perfecta tranquilidad. Caminé por las calles de Charleston. Exploré pequeñas librerías. Me di el gusto de almorzar en un restaurante frente al mar sin prisa. Nadie me ignoraba. Nadie me hacía sentir invisible. Era un cambio refrescante. Pero al caer la tarde, mientras volvía al hotel, mi teléfono vibró nuevamente. Era él. Suspiré, debatiéndome entre ignorarlo o contestar de una vez. Si algo había aprendido en los últimos días, era que Mark jamás haría el esfuerzo de enfrentar las cosas por sí mismo, no sin que alguien lo empujara a ello. Respiré hondo y deslicé el dedo para aceptar la llamada. ¿Dónde demonios estás? Fue lo primero que soltó, sin siquiera un saludo. Me reí por lo bajo. Hola, Mark. Yo también estoy bien. Gracias por preguntar. No es gracioso. Esto se salió de control. Ah, ¿sí? Qué curioso, porque desde aquí todo parece bastante bajo control. Mark dejó escapar un resoplido irritado. Podía imaginármelo perfectamente, caminando de un lado a otro, frotándose la nuca, tratando de encontrar la manera de calmarme sin admitir que había hecho algo mal. Mis padres están furiosos. Continuó. No entienden por qué hiciste esto. Quieren que hablemos. No hay nada que hablar. Sí lo hay. Su tono bajó un poco, como si intentara sonar más razonable. Escucha, sé que esto fue difícil. Tal vez mis padres no actuaron de la mejor manera, pero en serio, ¿cancelar todo? ¿Irte sin decir nada? Su voz tenía ese deje de exasperación, como si yo fuera la irracional. ¿Sabes qué es lo más increíble, Mark? Dije con calma. Que en ningún momento has dicho que lo que ellos hicieron estuvo mal. Silencio. No creo que sea tan simple, murmuró. Es su manera de hacer las cosas. No lo hacen con mala intención. ¿Y mi manera de hacer las cosas? ¿Eso sí está mal? No es lo mismo y lo sabes. Ahí estaba. La misma actitud de siempre. La misma forma de minimizar lo que yo sentía. Tomé aire y fui directa. Mark, escúchame bien. O cortas los lazos con tus padres y les dejas claro que su comportamiento fue inaceptable, o esto se acabó. Se hizo un silencio tan largo que pensé
pensé que había colgado. Pero cuando finalmente habló, su voz era tensa, casi incrédula. ¿Me estás diciendo que elija entre mi familia y tú? No, Mark. Te estoy diciendo que elijas entre un matrimonio en el que ambos somos una prioridad o seguir permitiendo que ellos decidan cómo se supone que debo existir en tu vida. No es tan sencillo, repitió, con ese tono de fastidio que ahora me resultaba insoportable. Sí lo es. Otro silencio. ¿En serio estás dispuesta a tirar todo a la basura por esto? Preguntó al fin. Solté una risa seca. Mark, tú tiraste esto a la basura mucho antes de que yo siquiera empacara mi maleta. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número. Era mi manera de hacer las cosas. Me quedé mirando el teléfono en silencio. Mi reflejo se veía en la pantalla apagada. Una mujer con los labios apretados y los ojos duros. No era la misma persona que había llegado a Hilton Head ilusionada con la idea de encajar en una familia que jamás la quiso. Me hundí en la cama del hotel y suspiré. Ahora que Mark estaba fuera de la ecuación, un vacío extraño se expandía en mi pecho. No era tristeza, no era soledad, era claridad. Nunca había sido parte de su familia. Y, lo más devastador, nunca había sido parte importante de su vida. De pronto, empecé a ver con nitidez lo que antes ignoraba. La primera vez que noté la forma en que sus padres me miraban fue en nuestra fiesta de compromiso. Richard y Susan se comportaron como si yo fuera una asistente del evento, en lugar de la prometida de su hijo. No hicieron brindis, no mostraron entusiasmo. En cambio, pasaron la mayor parte de la noche hablando de las vacaciones familiares que habían planeado para ellos. Mark, tenemos que reservar la villa en los Hamptons para julio. No puedes faltar este año, había dicho Susan con una sonrisa. Yo estaba justo a su lado. Él solo se rió, como si fuera un comentario inofensivo. No dijo nada, no me defendió. Otro recuerdo, nuestra boda. Susan se las arregló para hacer todo sobre ella. Criticó el menú, el vestido, la decoración. Luego en la recepción, cuando llegó el momento del primer baile, mi suegra prácticamente arrastró a Mark fuera de la pista en cuanto terminó nuestra canción, monopolizándolo con historias sobre cómo él siempre había sido el niño de mamá. Yo me quedé de pie y sola mientras los invitados se reían. Mark nunca notó mi incomodidad. Uno más, una cena en Navidad. Apenas habían pasado unos meses de casados cuando nos sentamos a la mesa con su familia. Mark, qué alegría tenerte en casa, exclamó Susan, abrazándolo efusivamente. Nadie me saludó, nadie me preguntó cómo estaba. Durante toda la cena, cada vez que intentaba participar en la conversación, me ignoraban o cambiaban de tema. Era como si yo fuera un mueble. Esa noche, en la habitación, le dije a Mark, no creo que tus padres me quieran aquí. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello, fastidiado. Cariño, es su manera de ser. No lo hacen con mala intención. Ahí estaba, la misma frase una y otra vez. Era su manera de ser. Pero, ¿y mi manera? ¿Mi dolor? ¿Mi humillación? Nunca importó. Me incorporé en la cama y tomé el teléfono. Marcela, mi mejor amiga, contestó al segundo timbre. ¡Por fin!, exclamó. ¿Cómo van tus vacaciones con esos idiotas? Me reí por primera vez en todo el día. No van. Me fui. ¿Qué? ¿Qué pasó? Respiré hondo y le conté todo. Desde la primera cena en la que me hicieron sentar sola hasta el momento en que cancelé sus reservas y los dejé varados. Hubo un silencio. Luego, Marcela soltó un grito de emoción. ¡Dios santo! ¡Eres mi heroína! Me reí de nuevo, pero el sonido salió quebrado. No sé, Marce. A veces me pregunto si debí... No, no te atrevas a terminar esa frase, me interrumpió. Escúchame bien. Hiciste lo correcto. Y si Mark no ve lo que vales, entonces que se joda. Sonreí. Quizá tengas razón. Por supuesto que la tengo. Ahora dime, ¿ya hablaste con un abogado? Me congelé. ¿Un abogado? Amiga, este matrimonio está más muerto que la carrera de un cantante de un solo éxito. ¿O me vas a decir que todavía quieres salvarlo? No respondí. Marcela suspiró. Mira, no tienes que decidir ahora, pero al menos infórmate. Averigua qué opciones tienes, que no te agarre desprevenida. Por primera vez, consideré realmente la posibilidad de un divorcio. Tal vez no era una venganza, tal vez era justicia. 2 días pasaron sin que escuchara nada de Mark. Fue extraño. Después de la avalancha de llamadas y mensajes furiosos, el silencio me desconcertaba, pero no lo suficiente como para que me importara. Pasé mis días en Charleston disfrutando de mi soledad recién descubierta. Caminaba por la playa, leía en cafés tranquilos, exploraba boutiques sin prisa. Incluso tuve una conversación agradable con un hombre atractivo en el bar del hotel. No pasó de un intercambio casual de sonrisas y cumplidos, pero me recordó algo importante. Todavía existía un mundo fuera de Mark, todavía existía yo. Pero, claro, la paz no podía durar para siempre. La tarde del tercer día, cuando regresé al hotel, lo vi, Mark, esperándome en el vestíbulo. Su expresión era una mezcla de frustración y agotamiento. Su camisa estaba arrugada, el cabello revuelto. Parecía un hombre que no había dormido bien en días. Me detuve en la entrada, cruzando los brazos. ¿Qué haces aquí? Él se levantó de un salto, acercándose con urgencia. Tenemos que hablar. ¿Ah, sí? Dije, sin moverme. ¿Y qué parte de no hay nada que hablar no entendiste? Mark suspiró, pasándose una mano por el rostro. Mira, lo entiendo. Entiendo que estés molesta, que te sintieras excluida. No, Mark, no lo entiendes. Por supuesto que lo entiendo, exclamó. Pero cancelar nuestras reservas, dejarnos sin auto, hacernos pasar
pasar por toda esa mierda. ¿De verdad crees que fue justo? Me reí, incrédula. ¿Justo? ¿Quieres hablarme de justicia? Lo que quiero es arreglar esto. No hay nada que arreglar. Mark cerró los ojos un momento, como si intentara encontrar paciencia. Por favor, dijo con un tono más bajo. Solo dame 5 minutos. Lo miré en silencio. Quizás debía escucharlo. No porque creyera que iba a decir algo útil, sino porque yo necesitaba oírlo con mis propios oídos. Necesitaba saber qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para defenderse a sí mismo, y no a mí. 5 minutos, dije al fin. Mark asintió, aliviado. Gracias. Nos sentamos en el bar del hotel. Pedí un cóctel. Mark solo pidió agua. Por un momento, ninguno habló. Yo esperaba, paciente. Mark, en cambio, parecía estar buscando las palabras. Finalmente, suspiró. Mira, sé que lo que pasó en Hilton Head fue complicado. Levanté una ceja. ¿Complicado? Quiero decir que, sí, mis padres pueden ser difíciles. Sé que no siempre han sido amables contigo. Me reí por lo bajo. ¿Difíciles? ¿No amables? Mark, tus padres me han tratado como si fuera un fantasma desde el día en que nos casamos. No lo hacen con mala intención. Ahí estaba otra vez. Lo miré con una mezcla de exasperación y lástima. ¿Sabes qué? Mark, detente. Ya no tienes que decirlo. Es su manera de hacer las cosas, ¿no? Mark apretó la mandíbula. No es tan sencillo. Sí lo es, dije, apoyándome en la mesa. Lo es para ti, porque nunca te ha tocado ser el que es ignorado, el que es tratado como si no importara. Mark desvió la mirada. Yo no sé cómo cambiarlo. No es mi trabajo cambiarlo, Mark. Es el tuyo. Pero no puedo simplemente cortar lazos con mi familia. Explotó finalmente, golpeando la mesa con la mano. Nadie en el bar nos prestó atención, pero yo me quedé completamente inmóvil, porque ahí estaba, la respuesta que yo ya conocía. Él nunca me elegiría. Cerré los ojos por un momento y dejé escapar un suspiro lento. Cuando lo miré de nuevo, ya no había rabia en mí, solo resignación. Entonces esto se acabó. Mark parpadeó. ¿Qué? Lo que oíste. Se acabó, Mark. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Se inclinó hacia adelante, como si pudiera convencerme con la intensidad de su mirada. No quiero perderte. Ey, me quedé en silencio. Luego sonreí con tristeza. Mark, ya me perdiste hace mucho tiempo. Me levanté y me fui, sin mirar atrás. Cuando volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella. No lloré. No me derrumbé. Solo me quedé ahí, en silencio, dejando que la realidad se asentara en mi pecho. Se había terminado. Había dicho las palabras en voz alta, no en un arrebato de furia, no como una amenaza vacía, sino con una certeza fría y absoluta. Mi matrimonio con Mark había llegado a su fin. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a un abogado. «Divorcio, ¿verdad?», preguntó la asistente, con un tono de voz amable pero eficiente. «Sí». «¿Hay propiedades compartidas?». «No». «¿Cuentas bancarias conjuntas?». «Solo una, pero el dinero es mío». Hubo un breve silencio. «Bueno, entonces esto debería ser bastante sencillo». Sentí un nudo en la garganta. Tan sencillo, tan rápido, como si mi matrimonio no hubiera significado nada. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso? Depende. Si su esposo no pelea los términos, en un par de meses podría estar todo resuelto. Un par de meses. 2 meses para borrar años de mi vida. Está bien, dije al fin. ¿Cuándo podemos empezar? Pasé el resto del día en mi habitación, empacando mis cosas. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba en la maleta, era un pedazo de mi antigua vida que estaba dejando atrás, hasta que encontré la caja. Era una caja de madera, pequeña y desgastada, que había olvidado en el fondo del armario. La abrí con manos temblorosas. Adentro, encontré cartas de Mark. Cartas de cuando aún me escribía. «No puedo imaginar mi vida sin ti. Prometo siempre estar a tu lado. Eres lo mejor que me ha pasado». Las palabras me parecieron tan vacías ahora. Sonreí con amargura, cerré la caja y la arrojé a la basura. Ya no significaban nada. Las primeras 24 horas después de enviar los papeles del divorcio fueron extrañamente tranquilas. Silencio total. Nada de llamadas furiosas. Nada de correos llenos de reproches. Era casi decepcionante. Pero al segundo día, Mark finalmente rompió el silencio. «Mark, ¿podemos hablar?» «Mark, por favor, dime que esto no es definitivo». «Mark, no firmaste nada todavía, ¿verdad?» Ignoré los mensajes. No tenía interés en abrir otra conversación que terminara con él justificando su comportamiento. Pero entonces, a las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró de nuevo. Llamada entrante. «Mark, por alguna razón», contesté. «¿Qué quieres?» Lo primero que escuché fue su respiración agitada. «No puedo dormir», no respondí. «No puedo comer, no puedo pensar en nada más». Su voz sonaba diferente, rota, desesperada. No me conmovió. «Mark, no debiste llamarme. ¿Eso es todo? ¿Solo me dejas?» Me pasé una mano por la frente, agotada. «No fue solo dejarte. Fuiste tú quien me empujó a esto». Hubo un largo silencio. «No sé quién soy sin ti», murmuró finalmente. Esa frase me golpeó de una manera inesperada. No porque sintiera pena, sino porque por primera vez vi a Mark con total claridad. Siempre había sido así. Siempre había dependido de mí para llenar los vacíos que su familia le dejaba, para hacerlo sentir amado cuando sus padres lo trataban como un niño eterno. Yo fui su escudo. Pero ¿quién había sido mi escudo? Nadie. Suspiré. «Tienes que averiguarlo solo. No quiero estar solo». Yo tampoco quería. Colgué. Y esta vez no me sentí culpable. Me desperté temprano, sintiéndome ligera. Diferente. No era felicidad todavía, pero se le parecía. Me senté en el balcón del hotel con una taza de café y abrí el teléfono. Ahí estaban. Los mensajes de Mark seguían llegando. No tantos como antes,
pero lo suficiente para saber que aún no lo aceptaba. Mark, te extraño. Mark, por favor, no hagas esto. Mark, mis padres dicen que podemos arreglarlo. Esa última línea me hizo soltar una carcajada seca. Por supuesto que ahora querían arreglarlo. Habían perdido, y yo no iba a darles la más mínima oportunidad de recuperarme. Muy bien, murmuré tomando mi laptop. Si iban a recordarme, quería que fuera de la manera en que más les doliera. Vamos a terminar esto de la mejor manera. Primero revisé nuestras redes sociales, las fotos de nuestra boda, nuestros viajes, los mensajes cursis de Mark diciendo que yo era el amor de su vida. Borré todo, cada rastro de nuestra historia. Luego, escribí un post. Durante años intenté encajar en una familia que nunca me quiso ahí. En cada cena, en cada evento, me recordaban que no pertenecía, hasta que un día entendí que no tenía que seguir mendigando un lugar. Así que me fui. Y cuando me fui, ellos finalmente sintieron lo que es ser excluido. No mencioné nombres, no di detalles, pero no hacía falta. Sabía que quienes debían entenderlo, lo entenderían, y cuando vi la cantidad de likes y comentarios de apoyo, sonreí, porque al final, lo único que quería era que sintieran lo que me hicieron sentir a mí, y lo logré. Pasaron meses sin Mark, sin sus padres, sin su sombra en mi vida. Al principio fue extraño. Después de pasar tanto tiempo tratando de ser parte de su mundo, encontrarme sola con el mío se sintió vacío. Pero luego, poco a poco, empecé a llenar ese vacío con cosas que yo elegía. Nuevos pasatiempos, nuevas personas, nuevos lugares. La libertad tenía un sabor que había olvidado. Y justo cuando pensé que lo había dejado atrás por completo, la vida decidió ponerme a prueba. Fue en un restaurante, uno de esos elegantes donde las luces son tenues y las copas de vino brillan sobre la mesa. Estaba con un grupo de amigos, riéndome de algo, cuando lo vi. Mark estaba solo, sentado en la barra. Parecía diferente, más delgado, más cansado, como si el tiempo hubiera sido más cruel con él que conmigo. No tenía intención de acercarme, pero él me vio primero, y antes de que pudiera ignorarlo, ya estaba caminando hacia mí. Hola, su voz era más baja de lo que recordaba. Lo miré en silencio. No sentí rabia, no sentí tristeza, no sentí nada. Hola, respondí al fin. Él sonrió un poco, como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. ¿Te ves? Bien, lo estoy. Me alegra, dijo, aunque su voz sonó hueca. Por un momento, ninguno de los dos habló, hasta que él suspiró. Siempre pensé que algún día volveríamos a hablar, no sé, que podríamos arreglar las cosas. Sonreí, no con burla, sino con certeza. Mark, fue la mejor decisión que tomé. Él bajó la mirada. Lo sé. Entonces, ¿para qué estamos teniendo esta conversación? Mark tragó saliva. Solo quería saber si todavía queda algo. Ahí estaba, el último intento. Me incliné un poco hacia él, manteniendo mi voz suave, casi compasiva. Mark, esta vez fue mi manera de hacer las cosas. Y con eso me despedí. No miré atrás, no lo dudé, porque, por primera vez en mucho tiempo, no había nada en mí que quisiera volver. El día en que firmé los papeles del divorcio, no sentí nada, ni tristeza, ni alivio inmediato, solo un vacío silencioso, como cuando un ruido constante desaparece de repente y te das cuenta de cuánto te habías acostumbrado a él. Pero en los días siguientes, ese silencio dejó de sentirse como un vacío y empezó a parecerse a la paz. Por primera vez en años, mi vida era completamente mía. Me mudé a otro apartamento, uno pequeño, pero acogedor, con muebles que yo elegí, con colores que a mí me gustaban, no más compromisos forzados con una familia que nunca me quiso ahí, no más tratar de encajar en un molde que nunca fue mío, solo yo. Marcela organizó una pequeña celebración cuando la firma del divorcio fue oficial. Por tu libertad, brindó, levantando su copa de vino. Por nunca más aceptar menos de lo que merecemos, añadí chocando mi copa con la suya, y esta vez realmente lo creí. El correo llegó un martes por la mañana. Un simple asunto. Lo siento. Lo abrí sin prisa, con la indiferencia de quien ya ha cerrado un capítulo mucho antes de recibir la última página. No sé si leerás esto, pero necesitaba escribirlo. Tienes razón. En todo. No te defendí. No te prioricé. Dejé que mi familia te hiciera sentir como si no fueras parte de mi vida cuando, en realidad, eras lo mejor que tenía. Y lo perdí. No espero que esto cambie nada, pero quería que lo supieras. Mark. Me quedé mirándolo por un momento. Si este correo hubiera llegado hace meses, tal vez habría significado algo. Tal vez habría removido algo en mí. Pero ahora no era más que un eco lejano de algo que ya no me dolía. Sonreí para mí misma y respondí con un solo emoji. Cerré la laptop y me serví una copa de vino. El océano brillaba frente a mí, infinito y abierto. La brisa era cálida, la tarde era perfecta. Y por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Porque mi historia no terminó con Mark. Apenas estaba empezando.